Muy buenos días, jóvenes estudiantes del Tecnológico Industrial Mixto André Amper. Les saluda el profe Henry Ajuchan, presentando contenido para la clase de programación para los alumnos de cuarto, bachillerato, de plan diario y fin de semana. He podido crear una lista de reproducción en este canal, en el cual he citado contenido, material de algunos otros autores, que ellos abordan el tema de conjuntos, subconjuntos y operaciones con conjuntos. En operaciones con conjuntos ya vimos entonces la unión y la intersección entre algunas otras operaciones con conjuntos. Ahora presento material entonces para el tema de sucesiones. Vamos a hablar de sucesiones. Para empezar, vamos a definir qué es una sucesión. Una sucesión es una serie ordenada de números o una serie ordenada de elementos que responden a un orden establecido por X o Y autor. Por ejemplo, si yo empiezo a contar los números de la siguiente manera: 1, 2, 3, usted sabe qué número sigue después del 3, en este caso sería 4. Por tal razón, el fundamento de esta sucesión recae sobre la idea de que en esta serie estoy incrementando, estoy sumándole 1 a cada posición. Por ejemplo, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, y así sucesivamente. A esto se le llama sucesión en incremento, porque vamos de menor a mayor. Pero también existen las sucesiones en decremento, de mayor a menor. Por ejemplo, ahora iniciaría de 5. 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3. 3 menos 1 a 2. 2 menos 1 a 1. Y 1 menos 1 es igual a 0. Entonces, en ambos casos hay una serie ordenada de elementos. Los elementos que componen las sucesiones que he presentado son los números del 0 al 5 o del 0 al 4. Vamos a continuar entonces y vamos a abordar entonces este problema de las sucesiones. Para hablar de las sucesiones tenemos que comprender primero qué es una lista. Cuando estamos hablando de una lista, estamos hablando de el ordenamiento de ciertos elementos uno detrás de otro. Regularmente nosotros, los seres humanos, leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Más adelante veremos las diferencias con la computadora, que lee de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Ya veremos eso más adelante. En este ejemplo, 1, 4, 9, 16, 25, los puntos suspensivos indican de que hay más números, hay más elementos en esta lista. Pero estos elementos los estoy describiendo indicando que es un número n elevado al cuadrado, coma, puntos suspensivos que indican que la lista continúa. Entonces, en este caso, estamos encontrándonos en una sucesión infinita de todos los enteros positivos elevados al cuadrado. ¿Por qué estoy asumiendo que son los enteros y que son positivos? Porque estoy iniciando con 1 y 1 es un número entero y además posee el signo más implícitamente indicado acá, por lo tanto lo hace positivo. Todos estos números están siendo elevados al cuadrado. Por ejemplo, 1 elevado al cuadrado es igual a 1. Luego seguimos con el número 2. Después de 1 sigue 2. 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Luego seguimos con el número 3. 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Luego seguimos con el número 4. 4 elevado al cuadrado es igual a 16. Luego seguimos con el número 5. 5 elevado al cuadrado es igual a 25. El siguiente número en la sucesión sería entonces 6 elevado al cuadrado. 6 elevado al cuadrado es igual a 36. Y así sucesivamente en una lista infinita en la cual tendríamos que elevar todos los números naturales positivos, todos los números enteros positivos a el cuadrado. Así se representa entonces una lista. Es menester siempre separar los elementos por una coma para indicar que un elemento es individual y no confundirnos con el siguiente elemento. Ahora presento una lista de números enteros que sí es una lista finita. En este caso es el ejemplo 1 de los números enteros. Encontramos los números 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Esta es una sucesión finita con elementos repetidos, es decir, tenemos varias veces el número 1 y varias veces el número 0. Pero es una lista finita porque finaliza acá con este último 1. Por tal razón podríamos decir, por ejemplo, que
El 0, que es un número que está repetido acá al igual que el 1, el 0 se encuentra en la posición número 2, en la posición número 3, en la posición número 5, en la posición número 7 y número 8. A diferencia del número 1, que se encuentra ubicado en la posición 1, en la posición 4, en la posición 6, en la posición 9, 10 y 11 respectivamente. Entonces esto es un ejemplo de una lista, de una secuencia finita, porque sí tiene un inicio y sí tiene un fin. Las listas infinitas me muestran el inicio, me muestran el punto de partida, pero no me muestran el punto de finalización, porque como estamos presentando acá, son números enteros positivos. ¿Y cuáles son los números enteros positivos? Pues son infinitos, ¿verdad? No los podemos contar. Vamos a presentar un segundo ejemplo, en este caso con una cadena de caracteres, con una cadena de letras, con un conjunto de letras. Por ejemplo, en el ejemplo A, encontramos en el ejemplo A la palabra ABACABCD, que también podría ser representada como A, B, A, B, A, B, C, D. En el segundo ejemplo encontramos la palabra ABABAB, que también puede ser representada por sus elementos separados por coma como A, B, A, B, A, B. Lo cual significa que nos encontramos ante un conjunto correspondiente a una sucesión que simplemente es un conjunto con todos sus elementos. Es decir, estamos hablando acá de una cadena de caracteres, de una sucesión que no está separada por comas, porque no genera confusión, porque podemos balbucear la palabra, y tenemos la representación separada por coma. Esto y esto son lo mismo. Esto y esto son lo mismo, solo que acá estamos separando por comas para no confundirnos en la presentación de los conjuntos, de las sucesiones. Por ejemplo, no sucedería lo mismo si yo me encuentro en este caso ahora con una sucesión como la siguiente. Esta palabra sería muy difícil de balbucear. Para hacer mención de esta serie, lo correcto sería mejor describir la serie separando los elementos por comas, de tal manera que comprendamos ahora sí con mayor facilidad cuáles son los elementos que componen esta sucesión. Esta es una sucesión arbitraria. A mí se me ocurrió en este momento pues redactar esta sucesión, pero la sucesión debe de ser respetada tal cual yo la generé de manera arbitraria. Por esa razón, el conjunto correspondiente a una sucesión es simplemente el conjunto de todos los elementos distintos de ella, esto es, todos aquellos elementos de nuestro alfabeto español que no aparecen acá. Ahora bien, vamos a presentarlo ahora en computación porque la clase es programación, no estamos hablando de matemática, lógica matemática, ni de matemática básica, ni esencial. Por eso vamos a decir que en computación, cuando nosotros determinamos en un lenguaje de programación, sea cual sea, y determinamos que ese lenguaje debe de ordenar una sucesión introducida por nosotros como usuarios, internamente la estructura de los elementos será la siguiente. Por ejemplo, en nuestra memoria aparecerá una caja como esta, o una lista como esta, una fila como esta, que va a tener los elementos que yo iré introduciendo. Pero esta lista requerirá de un índice para poder acceder a ella. Por ejemplo, los datos acá son 7, 4, 10, 15, 1, 20, 18, 4, 27, 17. Mientras que los índices que tiene cada elemento son, en la posición 0 encuentro entonces el elemento 7, el dato 7. En la posición 1, el dato 4, en la posición 2, el dato 10, en la posición 3, el dato 15. Y así sucesivamente hasta que mi última posición, que es la posición 9, posea el dato 17. Lo cual indica que estoy acá ante una memoria de 10 espacios que reciben un índice o reciben un nombre de índice desde el 0 hasta el 9. Así entonces se va a estructurar una sucesión en la computadora. Por ejemplo, si yo quisiera en este caso cambiar el dato que está en la posición número 3, en el índice 3, perdón, en la posición 4, yo quisiera cambiar ese dato 15 por un dato 14 o por un dato 100.000, por ejemplo, yo tendría que acceder al índice que me está dando el lenguaje de programación para modificar el dato.
En clase lo veremos con mayor detenimiento cuando abordemos ya el lenguaje de programación con el cual estamos o hemos estado trabajando. A continuación, les presento una serie de ejercicios que me gustaría que realicen en sus hogares, que resuelvan en sus casas, y usted lo que tiene que hacer es copiar estas secuencias en un archivo de Word y posteriormente resolverlas. Asimismo, explicar debajo de cada serie, debajo de cada secuencia, cuál es el patrón que se sigue. Yo le di el ejemplo de el primer ejemplo que le di de la serie del 1, 2, 3, 4, 5. Usted dirá que es fácil, por ejemplo, si yo omito estos dos números, usted asumirá entonces, por ejemplo, que si yo omito estos dos números, usted sabe que 1, 2 y luego hasta el 5, usted sabe que los números que faltan son 3 y 4. Pero yo le expliqué que en esta serie, en esta secuencia, yo fui sumándole una unidad a cada posición. Por ejemplo, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, y así sucesivamente. Entonces yo necesito que usted me dé el fundamento, me explique cuál es el patrón, cuál es la lógica que sigue cada secuencia presentada acá. La secuencia A, B, C, D, E y F. Son 6 secuencias que usted tiene que resolver, y terminado su archivo de Word con la resolución de estas secuencias, usted debe de enviármelo al correo tareasprofehenrya@gmail.com, que es el correo electrónico que el colegio les ha proporcionado. En conclusión, una sucesión requiere de un orden de listado para sus elementos, es decir, para que una sucesión sea válida yo tengo que establecer 1, 2, 3, 4 y 5, están en orden, o 5, 4, 3, 2, 1, están en orden. Pero el orden de los elementos de un conjunto que se enlista en una sucesión no tiene importancia en absoluto. Ahora yo establezco que el conjunto A posee los números del 1 al 5. Estos elementos podrían ser enlistados como 1, 2, 3, 4, 5 o como 3, 2, 1, 5, 4, de manera aleatoria. Esto es en conclusión. Una secuencia entonces requiere de un orden, de un patrón, mientras que en la reunión de los elementos de una secuencia para convertirlo en un conjunto no tiene importancia la forma en la que nosotros vayamos ordenando los elementos. Un gusto saludar a los jóvenes, aprovechemos el tiempo, hay que estudiar y hay que practicar. Éxitos para todos.